El despertador sonó a las 6:30, y Brittany McKinley estiró la mano mecánicamente para apagarlo. Permaneció tumbada durante unos minutos, contemplando la oscuridad del dormitorio. Ronnie dormía a su lado, de espaldas a la pared. Incluso dormido, ocupaba la mayor parte de la cama, como si intentara empujarla hasta el borde. Brittany se levantó en silencio, intentando no despertar a su marido. Aunque últimamente daba igual. Él seguía despertándose cerca de las 10. «Mi horario es flexible», le gustaba decir a Ronnie, aunque su tintorería abría a las 9 y a menudo había clientes esperando fuera. En el baño, Brittany miró críticamente su reflejo. 38 años no eran demasiados, pero el cansancio había dejado su huella. Finas líneas alrededor de los ojos, una ligera palidez. Antes era directora de marketing en una prestigiosa empresa, pero ahora es asesora a tiempo parcial en una tienda de cosméticos. «¿Por qué necesitas este trabajo? Ya ves lo duro que es para Tyler cuando no tienes tiempo de recogerlo», repetía Ronnie. Y ella aceptó, renunció, por el bien de su familia. Brittany empezó a preparar el desayuno. Huevos revueltos, tostadas y cacao para Tyler. Su hijo apareció en la cocina, somnoliento, con el pelo rubio despeinado, igual que su padre cuando era niño. «Mamá, ¿hoy no puedo tomar avena?» Tyler hizo una mueca al ver el tazón familiar. «Puedes, pero solo hoy», sonrió Brittany. «¿Qué tal te ha ido en el examen de matemáticas?» «Bien», se encogió de hombros el hijo, abalanzándose con entusiasmo sobre los huevos. Llegó un mensaje del dormitorio. Era el teléfono de Ronnie. Brittany se tensó involuntariamente. Últimamente, su marido se había vuelto demasiado apegado a su teléfono. Había cambiado las contraseñas y siempre apartaba la pantalla. «Son cosas del trabajo, cariño. Entiéndelo, son negocios». A las 7:30, ella y Tyler ya estaban en el coche. Un viejo Ford que Ronnie había prometido sustituir hacía 3 años. «Espera a que las cosas vayan mejor». Pero por alguna razón, las cosas nunca lo hicieron. La tintorería apenas cubría los gastos, aunque el barrio no estaba mal. «Mamá, papá no volvió a cenar con nosotros anoche», dijo de repente Tyler, mirando por la ventana. «Papá tenía mucho trabajo, cariño», fue la respuesta habitual, aunque tenía la garganta seca. «Pero solía estar siempre en casa por la noche». Brittany no dice nada. ¿Qué podía decir? ¿Que su padre llega tarde a casa y huele a perfume barato de mujer? ¿Que susurra por teléfono en el baño? ¿Que el dinero del presupuesto familiar se esfuma? En el colegio, Tyler corrió rápidamente hacia sus amigos sin mirar atrás. Brittany lo vio marchar, sintiendo que le dolía el corazón. Su hijo estaba creciendo, y cada día necesitaba menos su presencia. Tal vez Ronnie tenía razón. Era hora de volver al trabajo. La tienda de cosméticos Beauty Spot la recibió con escaparates de vivos colores. La encargada, Sara, ya estaba preparando un nuevo lote de productos. «Hola, ¿qué tal el fin de semana?», saludó contenta. «Muy bien. ¿Quieres que te ayude con el expositor?» «Oh, sería estupendo. Por cierto, la SRA. Parker vino ayer a preguntar por ti. Dijo que eres la única que puede encontrar la base adecuada para ella». Brittany sonrió. A pesar de que este trabajo estaba fuera de su alcance, como le gustaba decir a Ronnie, le encantaba interactuar con los clientes. Le encantaba verlas florecer con el pintalabios o el perfume adecuados. Tenía talento para entender lo que cada mujer necesitaba. El día pasaba volando. Consultas, ventas, una breve pausa para comer. A las 2, Brittany se dirigía al colegio de Tyler. Su hijo la esperaba en la entrada, hojeando su libro de matemáticas. «¿Qué tal el examen?» «Bien. La señora Baker dijo que era el mejor de la clase resolviendo el problema de las fracciones». «Bien por ti. ¿Podemos ir a la heladería?» «¿Podemos?» Estaban sentados en una acogedora cafetería. Tyler estaba entusiasmado contándole sus aventuras escolares, y Brittany intentaba no pensar en el hecho de que su cuenta bancaria volvía a estar en números rojos, aunque ayer había visto definitivamente un saldo de varios cientos de dólares. ¿Había vuelto a pedir algo prestado Ronnie sin preguntar? En casa les esperaba una sorpresa. Ronnie llegó pronto e incluso preparó la cena. Más concretamente, pidió pizza. «¿Cómo está mi favorita?» Intentó abrazar a Brittany, pero ella se apartó involuntariamente. El hombre volvía a oler a perfume ajeno. «Papá,
¿Quieres ver una nueva película de superhéroes conmigo? Tyler miró a su padre esperanzado. Lo siento, hijo, esta noche no puedo. Tengo que ocuparme de algunas cosas. ¿Qué asuntos a las 8 de la tarde? Las palabras salieron de mi boca. No empieces, replicó bruscamente Ronnie. Ya sabes que es un momento difícil. A última hora de la tarde, cuando Tyler ya dormía y Ronnie había vuelto a salir, Britney se sentó en la cocina con una taza de té bien frío. Fragmentos de conversaciones, indirectas y pequeños detalles daban vueltas en su cabeza. Algo estaba ocurriendo, algo iba mal, pero le daba miedo pensar siquiera qué podía hacer. En su teléfono parpadeó un mensaje. Un antiguo colega le ofrecía quedar para tomar un café. «Tengo una propuesta interesante», escribió. Britney dudó. Ronnie no aprobaba que se comunicara con antiguos empleados. «¿Por qué desenterrar el pasado? Ahora eres ama de casa». Pero algo le decía que tal vez era hora de empezar a tomar sus propias decisiones. La tintorería Clean World estaba situada en la esquina de la calle Maple con la Quinta Avenida, una buena ubicación para un pequeño negocio. Britney pasaba a menudo por allí de camino a la tienda de cosméticos y se daba cuenta de lo vacío que estaba el local. Hoy decidió pasar a recoger el traje que Ronnie había traído la semana pasada. El timbre sobre la puerta tintineó tristemente. Detrás del mostrador había una mujer mayor, la señora Jenkins, que llevaba trabajando aquí desde la inauguración. Cuando vio a Britney, se puso visiblemente tensa. «Buenos días, señora Jenkins. Vengo a recoger el traje de mi marido». «Oh, querida, el señor McKinley lo recogió ayer». «¿Lo hizo? Pero él no...» Britney se interrumpió. Había algo que no había dicho. Miró alrededor de la habitación. Las paredes, antaño brillantes, estaban descoloridas y el linóleo del suelo se desconchaba por momentos. Ronnie había recortado en todo, desde las renovaciones hasta los sueldos del personal. «Es una crisis, cariño. Tenemos que apretarnos el cinturón». Al mismo tiempo, se las arreglaba para comprar corbatas y camisas nuevas con regularidad. «¿Cómo van las cosas, señora Jenkins?», preguntó Britney, notando el aspecto cansado de la mujer. «Oh, ¿cómo decirlo? Cada vez hay menos clientes. Y el señor McKinley lleva 2 meses de retraso en el pago de su sueldo». Britney sintió que se ruborizaba de vergüenza. Recordó cómo Ronnie había presumido recientemente de su nuevo reloj. «Una buena inversión», había dicho, y sus empleados esperaban sus nóminas. Un joven con traje de negocios apareció en el mostrador. «Buenas tardes, soy un representante del propietario. Busco al señor McKinley». «No está aquí en este momento», respondió tranquilamente la señora Jenkins. «Entonces, dígale que esta es su última advertencia. 3 meses sin pagar es demasiado. Si el asunto no se resuelve en una semana, nos veremos obligados a cancelar el contrato». Cuando el representante se marchó, la señora Jenkins sacudió la cabeza. «¿Qué va a pasar ahora? Me queda mucho para jubilarme». Cuando Britney volvió a casa, encontró a Ronnie trabajando en unos papeles. Estaba hojeando nerviosamente unas facturas, tachando cosas y reescribiéndolas. «¿Por qué no me dijiste que habías cogido el traje?» «¿Por qué? ¿Tenía que informar?», espetó, sin levantar la vista. «Ronnie, hoy me he enterado de lo del alquiler atrasado». «¿Me estás espiando?». Se levantó bruscamente. «Escuché una conversación con el representante del casero. 3 meses, Ronnie. ¿Cómo es posible?». «Métete en tus asuntos», espetó. «No sabes nada de negocios. ¿Crees que es fácil mantener un negocio a flote? ¿Y los impuestos? ¿Y las facturas de los servicios públicos? Pero encontraste dinero para un reloj nuevo. Eso es diferente. Eso es por la imagen. Los clientes no se fían de un empresario pobre. Y llevas 2 meses sin pagar a tus empleados». Ronnie miró a su mujer con el ceño fruncido. «Te diré una cosa, cariño. Dedícate a tu negocio de dulces y no te metas en asuntos serios. Tu trabajo en la tienda es solo jugar a la mujer de negocios. Esto es dinero de verdad, problemas de verdad. Mi trabajo... Sí, tu importante trabajo de vendedora. ¿Sabes por qué no me importa que trabajes ahí? Porque te mantiene alejada de lo real. Puedes jugar en tu boutique, y eso está bien». Britney sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Solía dirigir un departamento entero, tenía un equipo de subordinados. Y ahora... «¿Sabes qué?», dijo de repente con calma.
Quizás si gastaras menos en tu imagen y trabajaras más. ¿Qué has dicho? Los ojos de Ronnie se entrecerraron peligrosamente. Lo que he oído. Vienes a la oficina después de las 10 y te vas antes de las 6. Siempre desapareces a mitad del día. La tintorería se está hundiendo, y tú... ¡Basta! Golpeó el escritorio con el puño. No voy a dejar que una vendedora me diga cómo llevar mi negocio. Tú... Se interrumpió cuando oyó pasos en las escaleras. Un soñoliento Tyler estaba en la puerta. Mamá, papá, ¿por qué estáis gritando? Nada, hijo. Britney intentó sonreír. Papá solo está un poco estresado por el trabajo. Vuelve a la cama. Después de que su hijo se fuera, Ronnie estalló. No vuelvas a meterte en mis asuntos. ¿Lo has entendido? Quédate con tu dulce de leche y mantén tu nariz fuera de esto. Porque, ¿sabes qué? Sin mí, no eres nada. Solo eres una dependienta en una tienda barata. Esa noche, Britney no pudo dormir por mucho tiempo. Pensó en la SRA, Jenkins, en la tintorería abandonada, en los sueldos que Ronnie no pagaba a sus empleados. Algo iba mal, muy mal en su negocio familiar, pero aún no entendía qué era. El día comenzó como de costumbre. Britney se levantó temprano para preparar el desayuno y llevar a Tyler al colegio. Ronnie, como de costumbre, seguía durmiendo. Rara vez había desayunado con ellos últimamente. De camino a casa, Britney decidió pasar por la tintorería a recoger las cortinas. Cuando aparcó, se fijó en una mujer con un abrigo rojo brillante en la entrada. Una mujer rubia, alta y delgada, de 35 años, perfectamente peinada y maquillada. La mujer hablaba animadamente con Ronnie, que estaba apoyado en el umbral de la puerta, sonriendo con esa sonrisa especial que Britney no había visto en mucho tiempo. Britney se quedó en el coche, observando. Algo en el comportamiento de la pareja no le parecía correcto. Estaban demasiado cerca, sus gestos eran demasiado íntimos. Ronnie tocó el brazo de la desconocida, ajustando la pulsera de su muñeca. Se rió, fuerte, desinhibidamente. Un cliente, trató de convencerse Britney. Pero entonces, ¿por qué se le apretó tanto el corazón? Esperó a que la mujer se marchara antes de salir del coche. Ronnie ya había desaparecido dentro de la tintorería. «¡Oh, es SRA McKinley!», saludó la señora Jenkins con evidente alivio. «Pensé que era ella otra vez. ¿Quién es ella?» «Esa, señorita Williams, Irma Williams. Ha estado aquí por tercera vez esta semana». «¿Tiene algún tipo de orden?» «En realidad no. Ella solo viene y habla con el señor McKinley. Incluso le prepara café en su despacho». Britney sintió que el suelo se balanceaba bajo sus pies. Ronnie odiaba hacer café, incluso para ella. Pero forzó una sonrisa. Debe de ser un cliente importante. Aquella noche, Britney se miró largamente en el espejo. 38 años no parecían muchos, pero el cansancio de los últimos años había dejado su huella. Un rostro gris, arrugas alrededor de los ojos, cabello descolorido. ¿Cuándo fue la última vez que se maquilló? ¿Se había arreglado las uñas? «Mamá, ayúdame con las matemáticas», llamó Tyler desde el salón. «Enseguida, cariño». Ayudó a su hijo con los deberes, preparó la cena y lavó la ropa. Ronnie llegó tarde, oliendo ligeramente a perfume de mujer. Britney fingió no notar el olor, aunque le dolía el corazón. Al día siguiente volvió a verlos juntos, esta vez en una cafetería cercana a la tintorería. Estaban sentadas en una mesa junto a la ventana, apoyadas la una contra la otra. Irma hablaba y gesticulaba, y Ronnie la miraba con un nivel de atención que Britney no había visto en mucho tiempo. Una reunión de negocios. Se repitió mientras volvía a entrar en la tienda. Solo una reunión de negocios. Pero, ¿por qué le costaba tanto respirar? ¿Por qué le tiemblan las manos cuando coloca nuevos productos en las estanterías? ¿Y por qué le da un vuelco el corazón cada vez que suena el teléfono de Ronnie? Una noche, mientras preparaba la cena, Britney oyó a su marido hablando por teléfono en la habitación de al lado. Su voz era tranquila, casi íntima. Se reía, como solía reírse con ella. «Sí, sí, por supuesto, mañana a las 3. Lo arreglaré». Britney cortaba verduras, intentando no escuchar. Zanahorias, cebollas, pimientos. Los movimientos familiares la calmaban, pero sus pensamientos seguían volviendo a aquella escena en la tintorería, al abrigo rojo,
al maquillaje perfecto de Irma. La SRA. Jenkins dijo que venía casi todos los días. Está pensando en abrir su propia tintorería. ¿Pero eso realmente requiere tantas citas? ¿Y por qué Ronnie nunca habla de ella? Tyler entró corriendo en la cocina, distrayéndola de sus pesados pensamientos. «Mamá, ¿puedo ir mañana a casa de Jimmy?» «Por supuesto, cariño, pero antes haz los deberes». Britney miró a su hijo, que se parecía tanto a su padre. Los mismos ojos azules, la misma mirada persistente. ¿Qué le pasaría si...? No se permitía pensar en «¿y si...?» Eran solo sospechas, estúpidas e infundadas sospechas. Ronnie podía ser todo tipo de cosas, arrogante, grosero, insensible, pero no, llegó tarde a casa, oliendo otra vez al perfume de otra persona. Britney le puso en silencio un plato de cena delante. «¿Cómo va la limpieza en seco?», preguntó, tratando de mantener su voz casual. «Bien, tenemos unos cuantos clientes prometedores». «¿En serio? ¿Y quiénes son?» «Eso no es asunto tuyo», contestó tajante. «Sigue con tu dulce de leche». Britney no dijo nada. Lo miró comer y pensó en cuánto tiempo había pasado desde que habían tenido una conversación de verdad. Cuánto hacía que él no la miraba como había mirado hoy a Irma. Por la noche, no pudo dormir durante mucho tiempo. Escuchaba la respiración de su marido, el tic-tac del reloj, el ruido de los coches al otro lado de la ventana. Su mente se llenaba de preguntas que no se atrevía a responder. ¿Se estaba imaginando cosas? ¿Irma era solo una clienta? ¿Por qué su corazón se negaba a creerlo? Las facturas de los servicios públicos yacían sobre la mesa de la cocina como un veredicto de culpabilidad. Britney comprobó los números por tercera vez, pero no habían cambiado. $3,000 de deuda en los últimos 2 meses. Era absurdo. Llevaban pagando todo puntualmente desde el verano. «Mamá, quiero zapatos nuevos». Tyler se sentó a su lado, picoteando sus huevos revueltos con el tenedor. «Todos en clase tienen Nikes nuevas, y yo tengo unas viejas». Britney suspiró. Llevaba una semana aplazando la conversación. «Cariño, ¿podemos esperar hasta el mes que viene? Ahora andamos un poco justos de dinero». «Pero lo prometiste», hizo un mohín su hijo, «y papá dijo que lo compraría». «Papá dice muchas cosas», murmuró Britney. Como si nada, Ronnie entró en la cocina. Recién afeitado y con un jersey nuevo, exudaba suficiencia. «¿Qué estáis susurrando?» «Papá, me vas a comprar unas zapatillas para correr, ¿verdad? Me lo prometiste». «Por supuesto, campeón. Mañana, después de clase, nos pasaremos por la tienda de deportes». Britney se levantó bruscamente. «No, no iréis. Tenemos deudas por el alquiler». «¿Y qué?» «Pues que primero tenemos que pagar la luz y el agua, y luego ya pensaremos en las zapatillas». Ronnie hizo una mueca. «¿Estás empezando otra vez? ¿No puedo comprarle zapatos a mi hijo?» «Sí, puedes. Pero antes, dime qué ha pasado con el dinero de la cuenta». «¿Qué dinero?» «El dinero que se reservó para las facturas de los servicios». Tyler miró de su madre a su padre. Britney se dio cuenta de repente de que hacía tiempo que no se peleaban en secreto. Todo estaba ocurriendo delante de su hijo. «Vete a tu cuarto, cariño», le dijo suavemente. «Él no va a ninguna parte», exclamó de repente Ronnie. «Que vea cómo es su madre, codiciosa, mezquina». «¡Ya basta!» Britney apenas podía contener su ira. «No delante del niño». «¿Qué hay de malo en eso? Que sepa la verdad, que su madre cuenta cada céntimo, aunque yo...» «¿Aunque gastes dinero a diestro y siniestro? ¿En qué, Ronnie? ¿En suéteres nuevos? ¿Almuerzos de negocios?» Tyler sollozó de repente y salió corriendo de la cocina. La puerta de la habitación de los niños se cerró de golpe. «¿Ves lo que has hecho?», Ronnie exigió. «¿Yo? Tú eres el que le está enseñando a ser irresponsable, prometiendo cosas que no puedes cumplir. Yo puedo hacerlo todo. Eres tú la que siempre está lloriqueando por dinero». Britney sacó los billetes. «Mira esto, 3,000 de deuda. ¿De dónde ha salido? ¿A dónde fue a parar el dinero de la cuenta? No es asunto tuyo». «Sí lo es. Yo también trabajo, invierto en esta familia». «¡Ja! Tu trabajo en la tienda no es un trabajo, es un hobby». Britney sintió que le temblaban las manos. «Vale, entonces. O explicas dónde ha ido a parar el dinero, o...» «¿O qué?» Ronnie se acercó,
cerniéndose sobre ella. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a irte? ¿Ir a dónde? ¿A casa de tu madre? No llegarás muy lejos con tu sueldo de dependienta. Sonó el timbre. Britney miró el reloj. Era el autobús escolar. Se había olvidado completamente de la hora. ¡Tyler, el autobús! Su hijo salió de la habitación con los ojos enrojecidos, cogió en silencio su mochila y se fue. Ni siquiera se despidió. ¿Estás contento?, preguntó Britney en voz baja. Fuiste tú quien hizo un berrinche por culpa de unas zapatillas. No por las zapatillas, sino por tu irresponsabilidad. Ni siquiera sabes cuánto cuestan. Yo sí, 200 pavos. 300, y ni siquiera podemos pagar la factura de la luz. Ronnie hizo un gesto con la mano. Todo irá bien. Tengo un proyecto prometedor. ¿Cuál? ¿Con la señorita Williams? Se detuvo bruscamente. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. ¿Qué quieres decir? Nada. Solo me preguntaba cuánto cuestan los almuerzos de negocios en un restaurante. Ronnie agarró su chaqueta. Estoy cansado de tus rabietas y de tus sospechas. Solo estás celoso de que yo tenga perspectivas y tú estés atrapado en tu tienda. Dio un portazo. Britney se desplomó impotente en una silla. Los números daban vueltas en su cabeza. Deudas, facturas, precios de las zapatillas. Esa noche, Tyler se negó a cenar. Se sentó en su habitación a hacer los deberes. Cuando Britney entró, ni siquiera levantó la vista. «Cariño, siento lo de esta mañana. Papá y yo. No quiero hablar». «Tyler, siempre lo arruinas todo. Papá iba a comprarme unos zapatos y tú...» Britney sintió un nudo en la garganta. «Mira, es un momento difícil ahora. Tenemos que ahorrar dinero. Papá dice que eres una avariciosa y que estás celoso de su éxito». Ella cerró los ojos. Así que Ronnie está hablando con su hijo sobre eso, poniéndolo en su contra. «Papá no está aquí», dijo Tyler de repente. «Prometió venir a mi partido de fútbol, pero...» «¿Qué partido?» «Hoy, a las 4. ¿Por qué no me lo dijo?» «Se lo dije. Hace una semana. Es que nunca escuchas». Britney se sentó en el borde de la cama. «Puedo ir al próximo partido contigo». «No lo hagas. De todas formas, no sabes nada de fútbol». Volvió a inclinarse sobre su libro de texto. Britney se marchó, cerrando la puerta en silencio. Las palabras de su hijo, las acusaciones de Ronnie, los números de las cuentas seguían dándole vueltas en la cabeza. A última hora de la tarde, cuando Tyler ya dormía, se sentó a recalcular el presupuesto familiar. Su sueldo, lo que ingresaba Ronnie, cuando ingresaba, los gastos. Los números no cuadraban catastróficamente. Sonó el teléfono. Ronnie. «No voy a venir a pasar la noche. Tengo una reunión importante». «¿A la 1 de la mañana?» «No empieces». Colgó el teléfono. Britney se sentó en la oscura cocina, mirando las facturas desparramadas. En algún lugar de aquellos papeles estaba la respuesta. En algún lugar entre las líneas estaba la verdad. Sobre el dinero, sobre las reuniones de negocios, sobre sus vidas desmoronándose ante sus ojos. La caja de documentos antiguos llevaba varios años en el estante superior de la despensa. Britney la encontró por casualidad mientras buscaba viejas fotos de la infancia de Tyler para un proyecto escolar. Cuando los papeles se desparramaron por el suelo, se fijó en un formulario que le resultaba familiar: el contrato de compraventa de su casa. Algo la hizo mirar el documento con más atención. Recordaba cuando ella y Ronnie lo habían firmado 7 años atrás, felices y llenos de planes para el futuro. Pero ahora algo le parecía extraño. Su firma parecía diferente. Una inclinación ligeramente distinta. Una forma de las letras ligeramente diferente. Britney sacó su pasaporte y comparó las firmas. Su corazón se aceleró. Las firmas eran claramente diferentes. Empezó a buscar frenéticamente entre los demás documentos. El contrato de hipoteca de la casa. ¿Cuándo había ocurrido esto? Nunca había firmado un documento así. El contrato de préstamo del mes pasado. Su firma de nuevo, pero era completamente diferente. Había otra carpeta en la caja, un contrato de limpieza en seco. Britney los abrió, y una cifra llamó su atención. $70,000. Un préstamo contra su propiedad conjunta. Su firma estaba al final de cada página.
Aquella tarde esperó mucho tiempo a Ronnie. Los documentos estaban sobre la mesa de la cocina. Ella quería hablar, entender lo que estaba pasando. Pero él llegó tarde a casa, borracho y oliendo otra vez al perfume de otra persona. «Tenemos que hablar», dijo Britney en voz baja. «Mañana», refunfuñó él, dirigiéndose al dormitorio. «No, ahora. Explícame esto». Le tendió los documentos. Ronnie ni siquiera miró los papeles. «Estoy cansado. Hablaremos mañana». A la mañana siguiente, él se fue antes de que ella se despertara. Había una nota en la cocina. «Asunto urgente. Volveré tarde». Britney llevó a Tyler a la escuela y fue al banco. Necesitaba claridad. La joven empleada estudió sus documentos durante largo rato. «Lamentablemente, no puedo darle todos los detalles sin la presencia de su marido», le dijo. «Pero aquí tiene el extracto de su cuenta conjunta de los últimos 6 meses». Britney estudió los números y se le encogió el corazón. Enormes retiradas de efectivo, transferencias a cuentas desconocidas, pagos en restaurantes de los que nunca había oído hablar. Por la noche, intentó hablar de nuevo con Ronnie. «Explícame lo del préstamo, sobre la hipoteca de la casa. ¿Por qué no dijiste nada? Son asuntos de trabajo, no son asunto tuyo». «¿No es asunto mío? Es nuestra casa juntos». «Escucha», la miró con desprecio. «Tú no sabes nada de negocios, sé lo que hago». Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla. Britney trató de alcanzar a su marido para hablar con él, pero éste o bien la rechazaba, o le reñía, o simplemente no volvía a casa. Mientras tanto, iba descubriendo más y más detalles. En el cajón de su escritorio había facturas de restaurantes caros. En el bolsillo de la chaqueta, recibos del Hotel Hilton. En los papeles del trabajo había documentos sobre el registro de una nueva empresa a nombre de Irma Williams, con un capital social que extrañamente coincidía con el importe del préstamo. La gota que colmó el vaso fue el hallazgo en su ordenador portátil. Britney nunca había comprobado los correos electrónicos de su marido, confiaba en él. Pero esa noche, cuando él no volvió a casa a pasar la noche, algo la hizo abrir el ordenador que había olvidado sobre la mesa. La contraseña era sencilla. Su fecha de nacimiento. Lo que vio la dejó helada. Correspondencia con Irma, planes, facturas, documentos para una nueva tintorería y billetes de avión. 2 billetes a México para la semana que viene. Britney no durmió esa noche. Se sentó en la cocina, con todos los documentos que había encontrado frente a ella. Firmas falsificadas, extractos bancarios, cheques, cartas impresas. El rompecabezas estaba completo, y la imagen era espeluznante. Por la mañana, después de dejar a Tyler en la escuela, marcó el número. «Señor Hopkins, hola, soy Britney McKinley. Necesito su consejo. Sí, es urgente. Se trata de una falsificación». Britney condujo hasta el despacho del señor Hopkins, agarrando con fuerza el volante. Todas las pruebas estaban perfectamente dobladas en una carpeta. Documentos falsificados, extractos bancarios, impresiones de correspondencia. Había intentado hablar con Ronnie por la mañana, pero se había vuelto a marchar temprano, sin ni siquiera haber desayunado. Hoy iba a recoger a Tyler, un amigo del colegio. Tenían que estudiar juntos para un examen. Esto le dio a Britney unas horas para ocuparse de los asuntos legales. El teléfono sonó mientras aparcaba delante del despacho del abogado. Era Ronnie. Britney dudó, pero contestó. ¿Sí? Es el contestador. Deja un mensaje después del tono. Miró sorprendida la pantalla. ¿Un buzón de voz? Ronnie nunca usaba el buzón de voz. «Hola, cariño». La voz del hombre sonaba burlona. «Seguro que ya has encontrado todas tus pruebas». «Sí. Falsifiqué tus firmas». «Sí. Pedí un préstamo». «¿Y sabes qué? Estoy cansado de fingir. Estoy cansado de vivir con una mujer que solo sabe contar peniques y vender pintalabios. Irma es diferente. Ella me entiende, apoya mis ambiciones. Y tú, solo eres una miserable ama de casa que se ha perdido a sí misma. Por cierto, no nos busques. Cuando escuches esto, estaremos lejos. Y no trates de probar nada. Todos los documentos son legales. Saluda a Tyler. Es una pena que crezca siendo tan estrecho de miras como su madre». El mensaje se cortó. Britney estaba sentada con el teléfono pegado a la oreja. La cabeza le zumbaba de vacío. Llamó a la SRA. «Jenkins. ¿Vino Ronnie hoy?» «No, señorita.
Y ya sabe, el camión vino esta mañana. Se llevaron todo el equipo. Sus ojos se oscurecieron. Britney arrancó el coche y corrió a la tintorería. El lugar estaba vacío. No había máquinas ni percheros. Solo un letrero que colgaba solitario de la pared rezaba «Mundo limpio». Él lo planeó todo, susurró la SRA. Jenkins. Dijo hace una semana que iba a renovar. Britney sacó su teléfono y marcó al banco. Era cierto. Habían vaciado todas sus cuentas. Quedaban unos pocos dólares en su tarjeta personal. Las palabras de Ronnie seguían dando vueltas en su cabeza. Pobre ama de casa. Se perdió a sí misma. Y luego estaba Aim Dalfoe. Siempre presumía de su conocimiento de los términos legales. El señor Hopkins escuchó atentamente su historia por teléfono. Estudió los documentos. «Esto es fraude», dijo. «Falsificación de firmas, apropiación indebida de bienes. Podemos presentar una denuncia policial». «Se escapó», dijo Britney en voz baja. «No importa. Lo importante es que tenemos pruebas». Pensó en Tyler. ¿Cómo explicarle a un niño de 8 años que su padre los había abandonado? ¿Que todas sus promesas sobre fútbol, zapatillas, futuros viajes, eran mentira? El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un amigo del colegio. «Brittany, tengo a Tyler. Él...» Recibió una especie de mensaje de su padre. «Está llorando, no quiere explicar nada». «Ya voy». Fue todo lo que alcanzó a decir. De camino a casa, Britney trató de ordenar sus pensamientos. Casi no tenía dinero. La casa estaba embargada. Un trabajo a tiempo parcial en una tienda. Un ama de casa miserable. La voz de Ronnie resonó en su cabeza. En casa, sobre la mesa de la cocina, había un sobre. Dentro estaban los papeles del divorcio, ya firmados por Ronnie, y una breve nota. «No intentes encontrarme. De todas formas, no podrás demostrar nada». Britney se hundió lentamente en una silla. Por su mente pasaron todos los años de su matrimonio. Cómo él la había ido apartando poco a poco del trabajo serio. Cómo había menospreciado su posición actual. Cómo la había convencido de que ella no era nada sin él. Sacó su teléfono. «Señor Hopkins, estoy de acuerdo. Adelante, presente una denuncia policial. Y también, ayúdeme a recuperar todo lo que robó. No dejaré que arruine la vida de mi hijo». El sol se estaba poniendo fuera de la ventana. Britney miró la ciudad. Sí, había escapado, pero no era el final, era el principio. Britney apenas había tenido tiempo de recuperarse del golpe de ayer. Tyler estuvo en silencio toda la noche, y cada vez que ella intentaba hablar con él simplemente le daba la espalda. A las 4 de la mañana, por fin le oyó dormirse, y sus sollozos entrecortados se convirtieron poco a poco en una respiración tranquila. «No llores», se dijo Britney mientras marcaba el número de su amigo. «No llores ahora». «Sandra, siento haberte llamado tan temprano. ¿Crees que podrías...?» «Por supuesto, cariño. Le recogeré después de clase. Puede quedarse el tiempo que necesite». Tyler ni siquiera discutió cuando ella le dijo que iría a casa de Jimmy esta noche. Se limitó a asentir, mirando más allá de ella. Cuando su hijo se fue al colegio, Britney por fin se permitió llamar a su madre. «Mamá». Su voz temblaba traicioneramente. «¿Qué pasa, hija?». Habló durante largo rato, ahogando las lágrimas. Sobre los documentos, sobre las firmas falsificadas, sobre los mensajes de Ronnie, sobre las cuentas vaciadas. «Sinvergüenza», dijo su madre en voz baja. «Siempre sentí que había algo malo en él. Le gustaba humillarte demasiado». «Mamá, no sé qué hacer». «Tyler. Primero, cálmate. Segundo, vuelve con tu abogado. Y tercero, volveré tan pronto como pueda arreglar las cosas aquí». «No, mamá». «Sí, quiero, pero primero, sigue el consejo de tu abogado, y no te rindas». A las 10, Britney ya estaba sentada en la oficina del señor Hopkins. Estaba mirando los nuevos documentos que ella había encontrado por la mañana. El contrato de alquiler del almacén, donde se habían llevado el equipo de limpieza en seco, y los documentos constitutivos de la empresa de Irma. «Lo han planeado todo», dijo el abogado. «Mira, primero el registro de la nueva empresa, luego la retirada del equipo. Incluso la fecha del contrato de arrendamiento se eligió para que coincidiera con la salida».
¿Y ahora qué? Ahora vamos al detective Morrison. Nos está esperando con un perito calígrafo. Necesitamos un dictamen oficial sobre la falsificación de las firmas. En la comisaría les recibió un joven de mirada penetrante. ¿Así que estás diciendo que todas estas firmas son falsas? Sí. Nunca firmé estos documentos. Necesitaremos muestras de su firma real, muchas muestras de diferentes años. Mientras el experto trabajaba con los documentos, el detective le pidió detalles. ¿Cuándo vio por última vez el equipo en la tintorería? Anteanoche, todo estaba en su sitio. ¿Hay cámaras de vigilancia allí? Sí, en la tienda vecina. Deberían captar la entrada a la tintorería. Eso nos ayudará, asintió Morrison. Una cosa más. Usted mencionó México. Había billetes de avión en su ordenador. Ya hemos contactado con la Guardia Fronteriza. Si intentan salir, serán detenidos. De vuelta en la oficina del señor Hopkins, comenzaron a preparar los documentos para el tribunal. Tenemos que impugnar el contrato de préstamo, explicó el abogado. Tenemos que demostrar que las firmas son falsas, lo que significa que el contrato no es válido. Esto protegerá la casa de la ejecución hipotecaria. ¿Y el dinero? ¿El dinero que robó? Es más complicado, pero hay una pista: la nueva empresa de la señorita Williams. Si podemos probar que fue creada con dinero robado. El teléfono sonó. Detective Morrison. Tenemos los primeros resultados. Los forenses confirmaron la falsificación. También encontramos testigos que vieron el camión. Tenemos sus matrículas. Britney sintió que su corazón se hundía. Al menos algo empezaba a tener sentido. Aguanta, dijo el señor Hopkins cuando estaba a punto de irse. Esto va a ser un proceso largo, pero tenemos la verdad de nuestro lado. De camino a casa de Sandra, pensó en su hijo, en su madre que estaba a punto de llegar, en todos los retos que le esperaban. Pero por primera vez en días, sintió esperanza, pequeña, frágil, pero real. Sandra la recibió con noticias. Comió, y hasta sonrió un poco cuando jugó con Jimmy. Gracias. Nos las arreglaremos, dijo simplemente su amiga. Todos juntos. Su madre llegó de repente, justo al tocar el timbre, mientras Britney preparaba a Tyler para ir al colegio. Elizabeth Foster estaba en el umbral de la puerta con 2 grandes maletas y una mirada decidida. «¡Mamá! Dijiste que vendrías la semana que viene». «¿Por qué esperar? Me he ocupado de las cosas más rápido». Tyler, que bajaba las escaleras con su mochila, se detuvo en seco. «¿Abuela?» Su voz sonaba insegura, casi asustada. «¿Quién más, cariño?» Elizabeth abrió los brazos de par en par. El niño bajó lentamente y se dejó abrazar. Britney notó que le temblaban los hombros. Por primera vez en días, no intentaba parecer fuerte. «Sí», dijo Elizabeth con aire de negocios, mirando alrededor de la cocina. «Veo que aún no hay desayuno. Eso no está bien. Britney, prepara a tu hijo para ir al colegio y yo haré las tortitas». «Mamá, ¿yo puedo...?» «Sí, puedes, pero hoy no. Hoy es mi turno». Media hora después, la cocina se llenó del olor de tortitas recién hechas. Tyler comió en silencio, pero por primera vez en una semana se comió toda la porción. «Ahora, a la escuela», ordenó Elizabeth. «Y no te olvides del entrenamiento de fútbol». «Yo no voy a ir al entrenamiento». «¿Por qué no?» «No quiero». Bajó la mirada. «¡Qué tontería! Te encanta el fútbol». «Papá prometió venir a los partidos». Elizabeth se sentó junto a su nieto. «Escúchame bien. El hecho de que tu padre haya resultado ser no muy buena persona no significa que tengas que renunciar a lo que amas. Al contrario, ahora mismo es importante que hagas lo que te da alegría». Tyler levantó la vista, con lágrimas brillando en los ojos. «¿Y si nunca vuelve?» «Entonces él se lo pierde. Pero nos tienes a nosotros, a tu madre, a tus amigos y a mí, y no nos iremos a ninguna parte». Cuando Britney volvió de dejar a su hijo en el colegio, su madre ya había recogido la cocina y estaba ordenando sus cosas en la habitación de invitados. «Siéntate», ordenó a su hija. «Cuéntamelo todo, sin nada de eso de «no pasa nada, puedo manejarlo». Britney habló durante mucho tiempo, sobre los abogados, la policía, los documentos falsos.
sobre lo difícil que es con Tyler, que a veces se encierra en sí mismo y luego, de repente, rompe a llorar. «Ni siquiera se despidió», susurró. «Solo dejó ese horrible mensaje». «Bien», la cortó Elizabeth. «Al menos ahora sabes exactamente quién es». «Mamá, soy tan estúpida. ¿Cómo no me he dado cuenta?» «No eres estúpida. Solo has creído en él durante demasiado tiempo. Pero ahora es suficiente. ¿Qué dicen los abogados?» Britney le contó sobre la investigación, la búsqueda del equipo, los intentos de salvar la casa de ser confiscada. «Bien», asintió su madre. «Nos ocuparemos de eso. Ahora mismo, lo importante es Tyler. Necesita nuestro apoyo». Los días siguientes demostraron cuánta razón tenía Elizabeth. Se hizo cargo de la mayoría de las tareas domésticas, dando a Britney la oportunidad de centrarse en el trabajo y en sus asuntos legales. Pero lo más importante era que sabía cómo acercarse a su nieto. Al principio eran cosas pequeñas: desayunar juntos, ayudar con los deberes, hablar de fútbol. Luego fue a más. Elizabeth empezó a llevar a Tyler a los entrenamientos, a sentarse en las gradas y a animar al equipo. «¿Sabes?», le dijo una vez a Britney, «se parece mucho a ti a su edad, el mismo intento obstinado de hacerlo todo él solo». Una noche, cuando Tyler ya dormía, Britney encontró a su madre ordenando viejos álbumes de fotos. «¿Qué estás haciendo?» «Estoy preparando una sorpresa para mi nieto. He encontrado fotos tuyas de niño, en el campo de fútbol, en bicicleta. Quiero demostrarle que su madre también era una niña cuando era joven y que también le gustaban los deportes». «¿Por qué?» «Para que entienda que sois más parecidas de lo que cree, y para que vea que se puede ser feliz sin algunas personas». Una semana después de la llegada de Elizabeth, la vida empezó a mejorar. Tyler empezó a hablar más, a veces incluso a reír, sobre todo cuando su abuela le contaba historias divertidas de la infancia de su madre. «¿Sabes lo que hizo tu madre una vez?», empezaba Elizabeth, y su nieto escuchaba con impaciencia las historias de las aventuras de la pequeña Britney. Una noche, cuando los tres estaban viendo una película, Tyler se apoyó de repente en su madre y le susurró: «Mamá, sé que papá es malo, pero tú no eres así. ¿Nunca me dejarás?» «Nunca», respondió Britney, abrazando a su hijo. «Siempre estaremos juntos». Elizabeth, observándoles, sonrió suavemente. Pudo ver cómo la confianza volvía poco a poco a los ojos de su hija, cómo sus hombros se enderezaban. Vio que el corazón de su nieto se derretía. «¿Sabes?», le dijo una vez a Brittany, «cuando naciste, me prometí a mí misma que siempre estaría a tu lado cuando necesitaras ayuda, y me alegro de poder cumplir ahora esa promesa». Britney abrazó a su madre. «Gracias por venir». «No es nada. ¿Cómo no iba a venir? Sois mi familia, y la familia debe estar unida, sobre todo en los momentos difíciles». La vida fue tomando un nuevo rumbo. Elizabeth ayudaba con las tareas domésticas, llevaba a Tyler al colegio cuando Britney tenía reuniones importantes con abogados. Y lo que era más importante, creó una atmósfera de calma y seguridad que tanto había faltado últimamente. «Todo irá bien», decía todas las noches, abrazando a su hija y a su nieto. Y por primera vez en mucho tiempo, Britney empezaba a creerlo. «Tenemos un problema», dijo el señor Hopkins mientras estudiaba detenidamente los nuevos documentos. «El banco insiste en ejecutar la garantía. No quieren esperar a los resultados de la investigación». Britney cerró las manos en puños. Las 3 semanas transcurridas desde la fuga de Ronnie habían pasado volando como un día. Interminables reuniones con abogados, viajes a la policía y recopilación de documentos. ¿Qué podemos hacer? Necesitamos pruebas irrefutables de falsificación. Un examen de firmas está bien, pero no basta. Tenemos que averiguar dónde falsificó los documentos, quién le ayudó. El señor Hopkins sacó una carpeta con nuevos materiales. «Mira, todos los documentos se ejecutan a través de diferentes notarías. Esto es extraño. Normalmente la gente utiliza el mismo notario». «¿Qué significa esto?» Intentaba ocultar las huellas, pero podría tratarse de un error suyo. Empezaron a visitar notarías. En la primera, no recordaban nada. Demasiados clientes. En la segunda, recordaron a Ronnie, pero no pudieron decir nada específico. Pero en la tercera, sí, recuerdo a este cliente. El anciano notario estudió detenidamente la fotografía de Ronnie. Vino con una mujer.
Se suponía que era su esposa, pero... ¿Pero? Algo me pareció extraño. Firmaba los documentos de una forma incierta, y cuando le pedí el pasaporte, tardó mucho en encontrarlo en el bolso. Britney sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Puede confirmarlo por escrito? Por supuesto, y tenemos cámaras de vigilancia. Guardamos las grabaciones durante 3 meses. Ronnie e Irma se veían claramente en la grabación. Ella estaba firmando unos papeles, intentando copiar la letra de Britney. «Esto es grave», dijo el señor Hopkins. «Es un indicio directo de fraude». Al día siguiente, el detective Morrison trajo nuevos resultados forenses. Revisamos todos los documentos. Las firmas fueron falsificadas en diferentes momentos, pero claramente por la misma persona. Y lo que es aún más interesante, encontramos huellas dactilares. Pertenecen a la señorita Williams. ¿Y el equipo de limpieza en seco? Lo encontramos. Está en un almacén en la zona industrial. Ronnie lo alquiló a un testaferro, pero rastreamos los pagos. El dinero salió de la cuenta de Irma. Britney recordó cómo su marido siempre presumía de su perspicacia para los negocios. Resultó que solo era un buen mentiroso. En el banco les esperaba nueva información. Un joven analista financiero les presentó un diagrama de flujo. Miren, al principio el dinero del préstamo se transfería a la cuenta de la tintorería. A partir de ahí, se transfirió en pequeñas cantidades a diferentes cuentas, y luego todo se reunió en la cuenta de la nueva empresa de la señorita Williams. Un esquema clásico de lavado de dinero, murmuró el señor Hopkins. Britney volvió tarde a casa. Su madre la esperaba en la cocina. ¿Cómo va todo? Encontramos nuevas pruebas. Creo que tenemos una oportunidad. El teléfono sonó cuando estaba a punto de irse a la cama. Detective Morrison. SRA, McKinley, tengo noticias. Encontramos al técnico informático que les ayudó a falsificar los documentos. Está listo para testificar. A la mañana siguiente, en comisaría, un joven delgado con gafas nos contó con todo detalle cómo Ronnie e Irma le llevaron muestras de las firmas de Britney, cómo las escaneó y procesó en Photoshop, cómo las imprimió en papel especial. No sabía que era ilegal, se excusó. Dijeron que era para una broma. El señor Hopkins grabó metódicamente el testimonio. Esto es lo que necesitamos. Ahora tenemos una cadena completa, desde la falsificación de documentos hasta la retirada del dinero. ¿Y luego qué? Luego vamos a los tribunales. Pero primero tenemos que detener la ejecución hipotecaria de la casa. Con estas pruebas, el banco tendrá que esperar. Esa tarde, Britney se sentó durante mucho tiempo sobre los documentos. Ahora que ella conocía todo el esquema, muchas cosas quedaron claras. Por eso Ronnie había insistido tanto en que dejara su trabajo, para que entendiera menos de finanzas. Por eso siempre la humillaba, para que no se atreviera a cuestionar sus decisiones. ¿No puedes dormir? Su madre se sentó a su lado. Estoy pensando, ¿cómo pude estar tan ciega? No estaba ciega, solo confiaste en el hombre que amabas. Fue él quien resultó ser un canalla. Al día siguiente, el señor Hopkins trajo buenas noticias. El banco ha accedido a suspender la ejecución hipotecaria hasta que la investigación esté completa. Nuestras pruebas les han convencido. ¿Qué pasa con la empresa de Irma? Todos los activos han sido embargados. No podrán vender ni el local ni el equipo. Por la noche, mientras acostaba a Tyler, Britney se dio cuenta de que su hijo sonreía por primera vez en mucho tiempo. «Mamá, ¿de verdad no vamos a perder la casa?» «No la perderemos, cariño, te lo prometo». Britney miró a su hijo dormido durante largo rato. Merecía la pena luchar por él. Merecía la pena no rendirse por él. Por la mañana, el detective Morrison trajo nuevos documentos, una confesión completa del informático, imágenes de vigilancia y un examen de firmas. El rompecabezas por fin estaba completo. «Ahora tenemos todo», dijo el señor Hopkins. «No podrán negarlo». La sala parecía demasiado estrecha y sofocante para Britney. Se sentó junto al señor Hopkins, aferrando con fuerza el expediente. Su madre se quedó en casa con Tyler. El niño no necesitaba ver todo esto. A Ronnie lo trajeron con escolta. Lo habían detenido en la frontera con México hacía 2 semanas. Había adelgazado y estaba más moreno, pero seguía desafiante. Incluso intentó guiñarle un ojo a Britney al pasar. Se sentó en el muelle con Irma.
Parecía asustada. No quedaba ni rastro de su antigua confianza en sí misma. El fiscal empezó con los cargos principales: falsificación, fraude, apropiación indebida de bienes, blanqueo de dinero. Las pruebas se presentaron gradualmente. Primero fue el examen de las firmas. El perito explicó detalladamente cómo se identificaba la falsificación y mostró copias ampliadas de los documentos en la pantalla. ¿Ven estos rasgos característicos? Se trata claramente de una imitación de letra manuscrita y fue hecha por la misma persona. A continuación, vino el testimonio de un informático. Describió con detalle cómo Ronnie e Irma trajeron muestras de firmas, cómo encargaron papel especial, cómo pagaron en metálico su silencio. El notario reconoció a Irma. Sí, ella fue la que se hizo pasar por la SRA. McKinley. Ya entonces tenía mis dudas, pero presentaron todos los documentos necesarios. Los expertos bancarios trazaron el flujo de fondos, desde el préstamo garantizado por la casa hasta las cuentas de la nueva empresa. Era un esquema clásico de blanqueo de dinero, explicó el experto. El dinero se dividía en pequeñas cantidades, pasaba por varias cuentas y se cobraba utilizando nuevos datos. El abogado de Ronnie intentó argumentar: mi cliente tenía todo el derecho a disponer de los bienes de la sociedad conjunta. Pero no para falsificar la firma de su mujer, contraatacó el fiscal, y no para retirar activos a través de empresas fantasma. La SRA. Jenkins describió cómo se llevaron el equipo. Dijo que iba a ser reparado, y entonces todo desapareció. Cuando le tocó a Britney testificar, sintió que le temblaban las manos, pero habló con claridad y calma. Cómo encontró los primeros documentos falsificados, cómo descubrió el plan de préstamos, cómo se enteró de la nueva empresa. Ronnie permaneció sentado sin inmutarse, pero Britney pudo ver cómo se le ponían blancos los dedos que sujetaban la barandilla. Fue el último en ser interrogado. Lo negó todo. Fue una decisión de negocios. Tenía derecho. ¿El derecho a falsificar documentos?, aclaró el juez. Actuaba en interés de los negocios. ¿Y huir a México también fue en interés de los negocios? Irma rompió a llorar de repente. Todo fue cosa suya. Prometió que todo sería legal, que abriríamos un nuevo negocio. Ronnie se volvió bruscamente hacia ella. ¡Cállate! Acusado, dijo el juez con severidad. Una palabra más y será escoltada fuera de la sala. La sentencia estaba prevista para el día siguiente. Britney apenas durmió por la noche, repasando todos los detalles del juicio. ¿Cómo estás?, le preguntó a su madre durante el desayuno. No sé, es raro. Le miré y no le reconocí, como si fuera un completo desconocido. Al día siguiente, el juez leyó el veredicto durante casi una hora. Fraude, falsificación, apropiación indebida de bienes. Teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el tribunal condena a Ronald McKinley a 3 años de prisión en suspenso, una multa de $100,000 y la restitución total. A Irma se le impuso una condena condicional de 2 años y una multa. Todos los bienes de la nueva empresa fueron objeto de confiscación. Es una victoria, dijo tranquilamente el señor Hopkins. Ahora podemos recuperar todo lo que robó. Britney vio cómo se llevaban a Ronnie. Ni siquiera miró hacia atrás. ¿Qué sigue?, le preguntó al abogado. Lo siguiente es una demanda civil. Devolución de la propiedad, cancelación del contrato de préstamo. Pero esto es más fácil. Lo principal es que tenemos las pruebas. En casa, Tyler la esperaba. «Mamá, ¿qué ha dicho el tribunal?» «Se hizo justicia, cariño». «¿Y papá? ¿Ya no nos quitará la casa?» «No, todo estará bien ahora». Por la noche, el detective Morrison llamó. SRA, McKinley, felicitaciones por su victoria. Hizo bien en no rendirse. Gracias, no podría haberlo hecho sin usted. Sabe, estos casos rara vez llegan a juicio. La mayoría de las víctimas no creen que puedan probar nada. Britney permaneció sentada en la cocina durante largo rato, mirando por la ventana. Hacía 3 meses era solo un ama de casa, como le gustaba decir a Ronnie. Ahora todo había cambiado. Se había demostrado, ante todo a sí misma, que podía protegerse y proteger a su hijo. Un nuevo día comenzaba al otro lado de la ventana. Britney estaba sentada frente a su ordenador, revisando antiguos contactos de trabajo.
Hacía tiempo que había dejado su puesto de directora de marketing en una prestigiosa empresa. Ronnie la había convencido de que era mejor centrarse en su familia. Ahora, mientras hojeaba viejos correos electrónicos y tarjetas de visita, se daba cuenta de lo mucho que había perdido. ¿Estás segura?, preguntó su madre, asomándose a la habitación. ¿No quieres esperar? El tribunal acaba de terminar. Ya era hora. Britney marcó con determinación el número de su antigua compañera Sarah Johnson. ¿Britney? Dios mío, han pasado años. La voz de Sarah sonaba sorprendida pero amistosa. Hola, Sarah. Me preguntaba, ¿por casualidad tienes alguna oferta de trabajo? ¿En marketing? Tendré que pensarlo. Escucha, ¿podemos quedar para tomar un café? Quedaron en la misma cafetería donde solían pasar la hora del almuerzo. Sarah no había cambiado mucho. Seguía igual de enérgica y vestía un elegante traje de negocios. Me he enterado de lo de tu marido, empezó con cautela. Siento lo que le ha pasado. No pasa nada. Es cosa del pasado. Ahora quiero volver al trabajo. Sabe, la situación es complicada. Tu antiguo puesto está ocupado. Y en general, han cambiado muchas cosas con los años. Nuevas tecnologías, nuevos enfoques. Britney sintió que se le apretaba el corazón. Estoy dispuesta a empezar desde una posición inferior. Lo principal es volver a la profesión. Sarah estudió a su amiga durante largo rato. Hay un puesto de ayudante en el departamento de marketing. El sueldo es bajo, pero... Estoy de acuerdo. Al día siguiente, Britney acudió a una entrevista. El nuevo director de marketing, un joven treintañero, miró sorprendido su currículum. ¿Fuiste directora y ahora quieres ser asistente? Sí, tengo entendido que me he caído de la profesión. Estoy dispuesta a empezar de nuevo. Le preguntó largo y tendido sobre su experiencia y los motivos de su ruptura profesional. Britney respondió con sinceridad, sobre cómo había sucumbido a la persuasión de su marido, cómo había perdido la confianza en sí misma. «Sabes», dijo finalmente, «me gusta más tu sinceridad que intentar ocultar algo. ¿Cuándo puedes salir?» En casa, esperaba el interrogatorio de su madre. «¿Y bien?» «Lo tenemos, como ayudante». «Pero tú eras el director». «Mamá, esto es solo el principio. Lo principal es volver». El primer día de trabajo fue difícil. Nuevas caras, nuevos sistemas, nuevas reglas. Y lo más duro fue trabajar bajo la dirección de personas más jóvenes que ella. «Aquí tienes que introducir los datos en la tabla», le explicó la joven empleada. «Y no olvides los nuevos formatos de presentación». Britney tomó notas diligentemente, intentando no pensar en el hecho de que una vez ella misma había formado a otros. Por la tarde, le dolía la cabeza y le zumbaban los pies. Tyler miró sorprendido a su cansada madre. «¿Volverás tarde a casa ahora?» «No muy tarde. La abuela me ayudará». Poco a poco, fue cogiendo el ritmo. Aprendió nuevos programas, dominó los enfoques modernos del marketing. A veces era difícil, sobre todo cuando colegas más jóvenes le explicaban lo que parecía obvio. Pero Britney no se rindió. «Estás haciendo un buen trabajo», le dijo una vez el director. «Tienes experiencia». «Gracias, hago lo que puedo». Al principio tenía mis dudas. Pensé, ¿por qué iba a contratar a alguien con tan poca experiencia laboral? Pero me diste la razón. Pasaron los meses. Britney recuperó poco a poco sus antiguas habilidades y aprendió otras nuevas. Su sueldo era mucho menor que antes, pero era su sueldo, ganado honradamente, sin humillaciones ni dependencias. «¿Cómo estás?», me preguntó Sarah un día durante la comida. «Estoy bien. Es duro, pero es mejor que vender pintalabios. Sabes, has cambiado. Te has vuelto más fuerte». Esa noche, mientras ayudaba a Tyler con su tarea, Britney pensó en esas palabras. Sí, había cambiado. Había aprendido a confiar en sí misma, a no tener miedo de volver a empezar. «Mamá», dijo de repente su hijo, «¿eres feliz ahora?» «Sí, cariño, ahora lo soy». El sábado empezó con olor a tortitas. Britney abrió los ojos y oyó a Tyler y a su abuela riendo en la cocina. Este se convirtió en su nuevo ritual, los desayunos de los sábados con los tres. Habían pasado 3 meses desde que empezó su nuevo trabajo. Elizabeth decidió quedarse, vendió su casa de Portland y se mudó permanentemente con ellos. «No tengo nada que hacer allí sola», dijo simplemente. «Mamá, mira».
Tyler mostraba orgulloso su primera tortita hecha por él mismo. Estaba un poco quemada, desigual, pero sus ojos brillaban de orgullo. «Es genial, cariño. La abuela dice que puedo llegar a ser chef». «Claro que puedes. Puedes hacer cualquier cosa». Durante el desayuno, hablaron de los planes para el fin de semana. Tyler tenía partido de fútbol y luego irían al parque. «También me he apuntado a una clase de arte», dijo de repente mi hijo. «¿En serio? ¿Tú nunca...?» «Jimmy va, y me gustó». Britney recordó cómo Ronnie solía ridiculizar cualquier afición poco masculina de su hijo. «El fútbol es bueno y la pintura es para las chicas», solía decir. Después de desayunar, fuimos al partido. Tyler jugaba en el ataque, bajito pero rápido, superaba hábilmente a los defensas. Cuando marcó un gol, saludó feliz a su madre y a su abuela en las gradas. «¿Ves?», dijo Elizabeth en voz baja. «Está cobrando vida». Por la noche, mientras clasificaba el correo, Britney encontró una carta del colegio. Se le encogió el corazón. Últimamente temía malas noticias, pero era una nota de agradecimiento. Tyler había mejorado sus notas, sobre todo en matemáticas. «¿Sabe?», dijo el profesor en la reunión con los padres. «Se ha vuelto más tranquilo, más centrado, y se comunica más con sus compañeros». También hubo cambios en casa. Tyler empezó a guardar sus cosas solo y a ayudar a poner la mesa. A veces Britney le oía contarle el día a su abuela. Antes era más reservado. «Mamá», le preguntó una vez antes de irse a la cama, «¿no echas de menos tu antiguo trabajo? Ya sabes, cuando eras director». «Un poco, pero ya sabes, a veces hay que volver a empezar. ¿Como yo en la clase de arte?» «Exactamente igual». Elizabeth resultó ser una ayudante inestimable. No solo ayudaba con las tareas domésticas, sino que también tenía un trato especial con su nieto. Juntos cocinaban, leían libros y salían a pasear. «¿Sabes?», le dijo una vez a Britney. «Se parece mucho a ti cuando eras niña. La misma curiosidad, el mismo carácter». Una noche, mientras los tres veían una película, sonó el teléfono. Tyler se puso tenso. En el pasado, las llamadas nocturnas solían significar que su padre no volvería a casa. «Es Sara, del trabajo», sonrió Britney. «Algo sobre la presentación de mañana». El hijo se relajó visiblemente. Ahora las llamadas telefónicas ya no eran una amenaza, solo momentos normales relacionados con el trabajo o llamadas de amigos. Los fines de semana solían salir de la ciudad. Elizabeth insistía en que el aire fresco era bueno para todos. Tyler aprendió a hacer fuego, a asar malvaviscos en palos y a distinguir a los pájaros por su canto. «Mamá», dijo un día durante una de esas excursiones, «¿podré enseñar también todo esto a mis hijos algún día?» «Por supuesto, cariño». «Y seré un buen padre, no como...». No terminó, pero Britney lo entendió. Abrazó a su hijo. «Vas a ser el mejor». Poco a poco, su vida adquirió nuevos colores. Atrás quedaba la tensión constante, la expectativa de un estallido de ira u otra mentira. En su lugar, surgieron nuevas tradiciones, juegos de mesa los domingos, lectura por las tardes y paseos juntos. «Es extraño», dijo Elizabeth una vez. «Parece como si hubiéramos perdido a una persona y a cambio hubiéramos ganado una verdadera familia». Britney sabía que su madre tenía razón. Antes vivían como si esperaran una tormenta, incluso en los días tranquilos. Ahora simplemente vivían. Tyler aún se despertaba a veces con pesadillas. Pero ahora no lloraba solo. Iba a la habitación de su madre, donde siempre le esperaban abrazos y leche caliente con miel. También empezó a soñar. Con lo que sería de mayor. Con los viajes que harían juntos. Con los cuadros que pintaría. «¿Sabes?», dijo un día durante el desayuno. «Me gusta nuestra nueva vida». Y esa fue la mejor recompensa para todas las pruebas y tribulaciones. La noticia sobre Ronnie llegó por accidente. Britney conoció a la señora Jenkins en el supermercado. La anciana trabajaba ahora en una lavandería cercana. «He visto a tu chico», le dijo cuando estaban una al lado de la otra cerca de la sección de verduras. «Trabaja en la gasolinera. Ha cambiado mucho». Britney no dijo nada. No quería hablar de su exmarido, pero a veces las noticias la encontraban. Una ciudad pequeña, los mismos lugares, conocidos comunes. No puedes escapar de ello.
Un día, cuando estaba repostando el coche, lo vio, con un mono de trabajo gris, cansado. Ronnie estaba limpiando los cristales del coche y ni siquiera se fijó en ella. O fingió no hacerlo. Su libertad condicional, las multas y la indemnización tuvieron un impacto significativo en su vida. Con antecedentes penales, era difícil encontrar un trabajo decente y los antiguos contactos comerciales se rompieron solos. Nadie quería tratar con un estafador. Irma desapareció casi inmediatamente después del juicio. Dejó de contestar al teléfono cuando se dio cuenta de que ya no recibiría dinero. Su nueva tintorería nunca abrió. Hubo que vender todo el equipo por deudas. Está alquilando una habitación en un motel de la Circunvalación, dijo Sandra despreocupadamente mientras tomaban café. Le he visto en el supermercado, cogiendo la comida más barata. Britney no sintió ni regodeo ni lástima. Simplemente constató el hecho de que la vida había puesto cada cosa en su sitio, sin dramas ni acontecimientos destacados, solo cotidiano y natural. «Mamá, ¿por qué ya no llama a papá?», preguntó una vez Tyler. «Debe estar avergonzado», respondió ella con sinceridad. «¿Por lo que hizo?». «Sí, cariño». Un día se encontró con Irma en la cola de la caja. Tenía un aspecto bastante corriente, ni rastro de su antiguo lujo ostentoso. Intercambiaron breves miradas y se separaron sin decir palabra. ¿Y de qué había que hablar? El señor Hopkins, cuando se reunieron para firmar los documentos finales, no fue ampuloso. Está pagando la indemnización a plazos, como ordenó el tribunal. Hasta ahora, sin retrasos. La vida de Ronnie se convirtió en la típica historia de un hombre que lo perdió todo por culpa de su propia codicia. Trabajaba en una gasolinera, vivía en un motel barato y pasaba las noches en un bar. Nada especial. Otra historia corriente sobre cómo no se debe vivir. «Sabes», dijo Elizabeth una vez, «el peor castigo es cuando te das cuenta de que lo has arruinado todo». Britney estuvo de acuerdo. Hacía tiempo que se había dado cuenta de que lo peor no es la pérdida de dinero o de estatus. Lo peor es la pérdida de la autoestima. Y Ronnie tendría que vivir con eso. Y su vida continuó, normal, tranquila, sin eventos ruidosos y dramas. Y eso era exactamente lo que necesitaban. «Britney, ¿puedo hablar contigo un minuto?». Michael Green, el director de marketing, pasó por su cubículo una noche a última hora, mientras ella terminaba el informe trimestral. En los últimos 6 meses de trabajo como asistente, había aprendido mucho. Nuevos programas, enfoques modernos del marketing, tendencias actuales. A menudo se quedaba despierta hasta tarde, poniéndose al día de los conocimientos que había perdido en los últimos 5 años. «Claro». Britney guardó el archivo y se levantó. En el despacho de Michael había impresiones de sus últimos proyectos sobre la mesa, análisis de mercado, propuestas para una nueva campaña publicitaria, informes de ventas. «Te he estado observando trabajar», empezó. «Aprendes rápido. Y lo más importante, tienes algo de lo que carecen los jóvenes profesionales, experiencia real». Britney esperó en silencio a que continuara. «Sarah se va de baja por maternidad». Michael golpeó la mesa con los dedos. «Necesitamos un nuevo jefe de proyecto. ¿Te gustaría que te ascendieran?». «Ia». Ella dudó un momento. «Es un puesto serio». «Lo harás bien. Has demostrado en los últimos meses que sabes trabajar». En casa la esperaba la cena. Su madre y Tyler habían preparado lasaña. «Estás un poco callada», notó Elizabeth. «¿Ha pasado algo?». «Me han ofrecido un ascenso». «Qué bien». «Pero no estoy segura». Tyler levantó la vista de su plato. «Mamá, antes eras jefa, ¿verdad?». «Lo era». «Entonces puedes hacerlo ahora». Las sencillas palabras de su hijo la hicieron reflexionar. ¿Cuándo había perdido la fe en sí misma? ¿Cuándo permitió que las palabras de los demás acabaran con su confianza? Al día siguiente, fue a ver a Michael. «Estoy de acuerdo, pero necesitaré tiempo para ponerme al día». «Por supuesto. Sarah te presentará proyectos dentro de un mes». El trabajo de gerente resultó ser más difícil de lo que ella recordaba. Nuevas obligaciones, más responsabilidad, la necesidad de dirigir a personas. Pero algo en su interior se despertó. Ese sentimiento de competencia que casi había olvidado. «Has cambiado», le dijo una vez Sarah antes de irse de baja por maternidad. «Te pareces más a la de antes».
Britney sabía lo que quería decir. Poco a poco, recuperó su antigua confianza, no una arrogancia ostentosa, sino un sereno conocimiento de sus capacidades. El primer proyecto independiente fue un éxito. El cliente quedó satisfecho y el equipo funcionó bien. No está mal, dijo Michael en la reunión, especialmente el enfoque para analizar el público objetivo. Empezó a vestirse de otra manera, con más confianza, profesionalmente. Se matriculó en un curso de actualización. Volvió a leer literatura profesional antes de acostarse. «Mamá, ahora estás menos cansada», comentó una vez Tyler. «¿En serio?» «Sí, y sonríes más». Tenía razón. El trabajo que le gustaba le daba energía, no se la quitaba. Un día, se encontró con su antiguo ayudante, que ahora trabajaba para otra empresa. «¿Sabes?», le dijo, «siempre supe que volverías a la profesión». No le explicó cuánto había tardado en llegar. Simplemente le dio las gracias y le deseó éxito. Con cada proyecto exitoso, con cada presentación exitosa, su antigua confianza profesional volvía. Pero ahora era diferente. Sin excesiva confianza en sí misma, con comprensión de sus propias limitaciones y ganas de aprender. «Lo estás haciendo bien», le dijo Michael una vez. «El equipo te respeta». «Gracias, lo intento». «No solo lo intentas, sabes lo que haces». En casa, empezó a hablar más de su trabajo. Tyler escuchaba con interés los proyectos y cómo se resolvían problemas complejos. «¿Puedo ir a tu oficina algún día?», preguntó una vez. «Por supuesto. ¿Quieres ver dónde trabajo?». «Quiero ver cómo mandas tú». Ella se rió. Su hijo no solo la veía como una madre, sino como una profesional de éxito, y era importante demostrarle que podía empezar de nuevo y triunfar. Al final del trimestre, Michael la llamó para hablarle de los resultados. «¿Has superado las expectativas? ¿Tienes alguna idea para el desarrollo del departamento?». Y ella empezó a hablar, de nuevas direcciones, de oportunidades de optimización, de ideas nuevas. Hablaba con seguridad, con conocimiento de causa. «Bien», asintió. «Prepara tus propuestas con más detalle. Las discutiremos en la próxima reunión». Pasó un año. Britney revolvía papeles en su escritorio, preparándose para una importante presentación. Durante ese tiempo, la habían ascendido a gestora de proyectos senior, fruto de su duro trabajo y sus renovadas aptitudes profesionales. Sonó el teléfono. Era la profesora de Tyler. «Señora McKinley, quería comunicarle que su hijo ha ganado el primer premio en la exposición de arte del colegio». Britney sonrió. Tyler estaba seriamente interesado en la pintura, aunque no había abandonado el fútbol. Ahora sus entrenamientos se alternaban con clases en el estudio de arte, y llegaba puntual a todas partes. En casa, su último dibujo colgaba de la nevera. Su familia. Él, su madre y su abuela en un picnic. Elizabeth se había instalado por fin en su casa, convirtiendo una pequeña habitación de la planta baja en un acogedor dormitorio. «¿Sabes?», dijo una vez su madre durante la cena, «nunca he sido tan feliz como ahora». Apenas veían a Ronnie. Seguía trabajando en la gasolinera, viviendo en el mismo motel. A veces Britney se lo encontraba en el supermercado, cansado y canoso. Intercambiaban breves asentimientos y se separaban. No se comunicaba con Tyler. Al principio, esperaba llamadas y cartas, pero luego dejó de hacerlo. Un día simplemente dijo, «Mamá, sabes, ya no estoy triste por papá». Britney se dio cuenta de que su hijo había madurado. Había aprendido a aceptar la realidad tal como es. Empezaron una nueva tradición. Cada domingo, los tres iban a algún sitio. A veces era simplemente a un parque, otras hacían pequeñas excursiones a pueblos vecinos. Tyler siempre llevaba consigo su cuaderno de dibujo. Su vida adquirió un nuevo ritmo. Tranquilo, mesurado, sin dramas ni sobresaltos. Escuela y trabajo por la mañana, cena juntos por la noche y charlas sobre el día. Los fines de semana, paseos, exposiciones, competiciones deportivas. Ronnie ya no intentaba interferir en sus vidas. Pagaba regularmente las indemnizaciones ordenadas por el tribunal, pero eso era todo. Parecía haber elegido vivir al margen de sus vidas. A veces, dijo Elizabeth una vez, lo mejor que puede hacer una persona es simplemente no impedir que los demás sean felices.
Y tenía razón. Encontraron su propia felicidad, sencilla, cotidiana, sin grandes palabras ni patetismo. Pero era real.